quero empezar essa prédica hoje compartilhando-te uma história. Havia um homem uma vez que trabalhou em uma finca um bom tempo e quando ele se retirou da finca, o senhor da finca le deu uma hoja de recomendação e dizia: este homem duerme en la tormenta, solo eso. Entonces él fue a buscar trabajo en otra hacienda y le dieron trabajo, y cuando el que lo recibió leyó, dijo: esa es toda la recomendación, que usted duerme en la tormenta. Sí, señor. ¿Qué significa eso? Yo no sé, el patrón colocó eso. Bueno, tenía cosas buenas, lo contrató. Y el hombre trabajaba bien, juicioso, madrugador, honesto, dedicado, buen mozo, buen trabajador. Y hubo un día que entonces empezó una tempestad a las 2 de la mañana. Toda la finca llena de agua, tremendo, volando árboles y todo eso. El dueño de la finca se despertó angustiado, desesperado. Fue y miró la casa y salió corriendo. Y fue a ver al trabajador y estaba durmiendo en medio de la tormenta. Entonces, desesperado, trató de despertarlo, no pudo. Salió corriendo al granero a ver cómo estaba. Y el grano estaba recogido, seco, bien guardado, los animales bien preservados, alimentados, todo calientico, no entraba una sola gota de agua. El hombre volvió a su casa feliz y dijo: ahora entiendo por qué ese hombre duerme en la tormenta. Dormir en la tormenta significa hacer lo que se debe hacer para que después, cuando vengan los tiempos difíciles, no nos desesperemos en medio de la tormenta. El que hace lo que tiene que hacer cada día no tiene que desesperarse en la tormenta. Estamos hablando sobre el tema "no pases de mí, Señor". Y hoy yo quiero añadir un tema más: 3 maneras de responderle a Dios en momentos únicos para que Dios no pase de ti. Diga conmigo: 3 maneras de responderle a Dios en momentos únicos para que Él no pase de mí. Amén. Dios no quiere pasar de nosotros. Y el versículo que estamos leyendo está en Lucas 24, 29. Dice así: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros. Era Jesús, porque se hace tarde y el día ya va declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Las otras versiones JBS dice: le detuvieron por fuerza. La NBD dice: pero ellos insistieron. La NTV dice: pero ellos les suplicaron. La PDT dice: ellos le rogaron con insistencia. La BLP dice: le dijeron insistiendo mucho. Y la Reina Valera 77 dice: le constriñeron. Y la Reina Valera 60, que es la que conocemos, dice: ellos le obligaron. Jesús quería pasar de ellos, pero ellos lo obligaron a quedarse con él. ¿Cómo será eso? Hablaron, insistieron tanto. Ellos actuaron de tal manera que Jesús quería seguir, pero Jesús dijo: bueno, como están actuando de esa manera, yo me quedo con ustedes. Obligaron la presencia de Dios a quedar con ellos. Y estamos hablando sobre qué debemos hacer para que Dios se quede con nosotros, para que su presencia no pase de mi vida, de mi familia, de mi iglesia. Nosotros vimos algunos ejemplos en la Biblia. El ejemplo de Abel, de Jacob, de Judá, de David y de Matías. ¿Por qué Dios no pasó de estos hombres? ¿Y por qué Dios sí pasó de Caín, de Saúl, de Rubén, de Saúl y de Judas? ¿Será que los primeros fueron más santos que los últimos? No necesariamente, aunque tenían virtudes diferentes y en algún momento uno ve mejores cosas, pero no eran más santos que ellos. ¿Será que merecieron la gracia de Dios? Definitivamente no. Ninguno de nosotros merece la gracia de Dios. Todos tenían el pecado original y en su momento también revelaron flaquezas. Y nadie merece la gracia de Dios, si no lo sería gracia. La gracia significa favor inmerecido. La gracia de Dios significa que Dios se agrada de ti sin que tú tengas que hacer nada. No tienes que trabajar por la gracia. No tienes que esforzarte por la gracia. No tienes que orar por la gracia.
No tienes que ser santo para recibir la gracia. La caer en gracia es cuando Dios te mira y dice, me gusta, me agrada. Eso es gracia. Por eso nosotros decimos que esa persona cayó en la gracia del otro, porque lo miró y la primera mirada dijo, me agrada. Eso es la gracia de Dios. Entonces ellos no merecían la gracia, como nosotros tampoco merecemos. Pero recibimos la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La Biblia dice, para ser santos, irreprensibles delante de Él en amor. Si no eran más santos y si no merecían la gracia, entonces, ¿qué fue lo que los distinguió de sus inversos? Y si igual la gracia estaba para los buenos y los malos, ¿qué fue que hizo que Dios sí pasara de algunos y no pasara de otros? Fue porque ellos respondieron de la manera que Dios quería, que Dios esperaba, con arrepentimiento sincero y cambio de conducta. ¿Y que en cualquier momento? No, en el momento que Dios les dio la oportunidad. Mira, la gracia está para todos. La misma gracia que estaba para Abel, estaba para Caín. La misma gracia que estaba para Matías, estaba para Judas. La misma gracia que estaba para David, estaba para Saúl y todos ellos. Pero ¿cuál fue el distintivo? ¿Qué los separó los unos de los otros? ¿Cuál es la diferencia entre los buenos y los malos? Fue que David, Abel, Matías, David y los demás, ellos respondieron de la manera que Dios quería cuando Dios les dio la oportunidad. Ellos dijeron, esa es mi hora y no la voy a dejar pasar. Así también fue con Zaqueo, con Cornelio. Jesús, cuando pasó por la puerta de Zaqueo, era la última vez que pasaba por Jericó. Si Zaqueo no la hubiera agarrado, chao, no estaría hablando de él hoy. Cornelio solo tuvo una oportunidad. Pedro solamente fue una vez a Cesarea, a su casa. Entonces lo que ellos hicieron fue que respondieron. Nosotros todo el tiempo estamos respondiendo a Dios, ¿sabía? Todo el tiempo. Y hay gente que dice, no, yo prefiero el silencio. El silencio es una respuesta. También. En algunos casos de esas personas, era la última oportunidad de sus vidas y ellos no lo sabían. Escucha bien, Dios tiene un propósito y una vida maravillosa en todas las áreas para cada persona que nace. Déjame preguntar aquí, ¿cuántos tienen hijos? Amén, gloria a Dios, qué bendición. Que Dios les dé muchos hijos espirituales más y muchos nietos y bisnietos y que los vean hasta que Cristo venga o hasta que Dios los llame en buena vejez. Amén. Pero escucha eso. ¿Será que hay un padre en este mundo que cuando un niño nace dice, yo espero que le vaya mal a ese niño, que sufra más de lo que yo sufrí, que pague todo lo que tenga que... ¿Será que hay algún padre así que desea lo peor para su hijo? ¿Será que hay algún padre que engendra un hijo o una madre que concibe a un niño que lo trae a este mundo queriendo que le vaya mal, planeando una mala vida para este niño? Algunos le dan mala vida a sus hijos, pero no la planearon. Es porque no han podido más. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo será que si nosotros somos siendo así, siendo pecadores, no deseamos el mal para nuestros hijos? ¿Será que Dios es capaz de dar la vida a alguien que nazca en este mundo? Porque Dios es que da la vida, amén, a todos, amén. ¿Será que Dios da la vida a alguien diciendo, a ese le va mal, le voy a dar la vida, pero tengo malos planes para él? ¿Será que Dios hace eso? No, la Biblia dice en Mateo 7:7, si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo y dará buenas cosas? ¿Dará qué? A aquellos que le piden. Dios no puede darte algo malo porque no tiene de dónde sacarlo. Dios solo tiene buenas cosas. Pastor, ¿y por qué me pasan cosas terribles? Son consecuencias de tus decisiones. Dios tiene una voluntad perfecta y una permisiva. La voluntad perfecta de Dios es que cada persona
a la cual Él ha dado la vida sea salva, tenga salud, tenga una buena familia, tenga un buen trabajo, tenga una vida buena en este mundo y después de este mundo la vida eterna. Ese es el plan de Dios. Hay alguien me preguntará, ¿y por qué hay tanta gente sufriendo? Por las malas decisiones llamadas pecado. Dios tiene un propósito y una vida maravillosa en todas las áreas para cada persona que nace en este mundo, incluyéndote a ti. Diga, Dios tiene una vida maravillosa para mí. Amén. Todas las áreas. En su debido tiempo, Dios se presenta a cada persona y le dice, hijo, tengo algo para ti. Y cuando Dios se presenta, no es posible dejar de responderle a Dios. Cuando Dios se presenta a una persona y dice, tengo una vida diferente para ti. Cuando alguien se le acerca y le predica el evangelio, es la oportunidad. Dios está golpeando la puerta diciendo, tengo algo mejor para ti. Tengo tantos planes para ti. Tengo tantas cosas buenas en esta vida y en la otra. Ven. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que responder. Algunos responden no. Muchos responden sí, voy a profetizar. Y algunos responden con un silencio, dicen no, pero el silencio también es un no. El silencio también es una respuesta. Hoy yo quiero presentar 3 tipos de personas que le respondieron a Dios en la Biblia en ese momento tan clave en que Dios se presentó a ellos y dijo, esta es la oportunidad. Primero, vamos a clasificar en 3 grupos, 3 maneras de responderle a Dios, 3 maneras de decirle a Dios sí, no, espere, tal vez, no quiero, sí quiero. 3 grupos. El primer grupo son aquellos que respondieron mal todo tiempo y terminaron mal. ¿Respondieron cómo? ¿Y cómo terminaron? Respondieron mal. Cada vez que Dios dio una oportunidad, respondieron mal. Hicieron todo mal en sus vidas. Nunca se arrepintieron. Perdieron todas las promesas y oportunidades de arrepentimiento hasta que no hubo remedio. Así fue con Caín, con Esaú, con Rubén, con Saúl, con Judas, y así ha sido con algunos hoy. Abre tu Biblia conmigo en 2 Crónicas 36, 26. Mira lo que dice la Biblia. El pueblo de Israel, después de siglos en que Dios golpeaba la puerta de ese pueblo. Mira el versículo 36, 16. Me equivoqué, perdone. 36, 16. Mira lo que dice. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Hacían qué? ¿Usted ha visto hoy algunos haciendo escarnio de los mensajeros de Dios? Cuando un hermanito sale a evangelizar, a golpear puertas, la persona se ríe, golpea la puerta, no quiere. Pero gracias a Dios que hay muchos que reciben, amén, amén. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. ¿Qué más hacía? Burlándose ¿de quién? De sus profetas. ¿Usted ha visto alguna vez en esos programas como Sábados Felices cómo se burlan de los pastores? De los profetas de Dios. Que Dios tenga misericordia de esas personas. Que ojalá conozcan a Dios. Burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya que remedio. Hasta que Dios dijo, no más, no más, no puedo soportar más. Y mira que la paciencia de Dios es infinita. Tremendo. O sea, la Biblia nos está mostrando que hay un grupo de personas que desgastan la paciencia de Dios de tal manera con sus acciones. Y Dios les da oportunidad para arrepentirse. Dios les da muchas oportunidades diciendo, venga, hablemos, arrepiéntase, cambie. Como la historia que me chocó bastante, mi esposa y yo escuchamos y lloramos. Historia verdadera, un pastor, hombre de Dios nos contó. Él estaba predicando en su iglesia y de repente terminó la predicación y el culto, un niño pasó adelante
Y el pastor dijo, le dio la mano y dijo, ¿quieres que te bendiga? Él dijo, no, quiero el micrófono. 5 añitos, quiere el micrófono. El pastor le pasó el micrófono y él, ¿sabe qué fue lo que dijo? Papá, cambie. No hubo nadie en esa iglesia que no llorara. ¿Cómo será que Dios usa hasta los niños para llamarnos a un compromiso con Él? A un cambio, a un arrepentimiento. Papá, cambie. Esa fue su primera predicación a los 5 años de edad. Dios nos da muchas oportunidades para cambiar. Pero ese primer grupo de personas son aquellos como Caín. Mira, yo creo que a Dios muchas veces le tocó en Caín. Es más, está en la Biblia, cuando él se ensaña, Dios viene y habla con él, ¿no? Y dice, Caín, venga, hablemos. ¿Por qué se ensañó tu semblante? Venga, hablemos. Y él dijo, no, yo no quiero hablar. Y Dios dijo, el pecado está a la puerta, pero yo te voy a ayudar a vencer el pecado. Venga, Caín. Y Caín dijo, no. Y fue y mató al hermano. Y después que mató al hermano, Dios aún le da una oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? La última oportunidad. Y él responde con una frialdad, ¿soy yo acaso el guardia de mi hermano? En otras palabras, yo no sé. Si hay algo que no me gusta que me conteste, yo me pongo indignado. Claro que me controlo ahora, ¿no? Pero si hay algo que no me gusta, que me desafía, es cuando pregunto algo a un niño o a un joven y me dice, yo no sé. Dios mío, ¿cómo que no sabe? Tiene que saber. Pregunta a un niño, ¿cómo te va en el colegio? Yo no sé. Es una falta de responsabilidad y de respeto tan grande con los papás, ¿no es cierto? Llega a la iglesia, ¿por qué está llegando tarde? Yo no sé. Si usted no sabe, ¿quién va a saber? Entonces, ese grupo, es Saúl. ¿Cuántas oportunidades Dios le dio? Rubén, ni hablar. Saúl, y termino con Judas. Judas, yo creo que muchas veces en esos 3 años que anduvo con Jesús, día y noche con Cristo, muchas veces Jesús le puso la mano en el hombro y decía, Judas, abre tu corazón. Jesús sabía lo que había en el corazón de él, pero le daba la oportunidad de que hablara, porque uno es libre cuando habla voluntariamente, amén. Y decía, Judas, háblame, ¿qué tienes? No, todo bien, Señor, todo bien, todo bien. Cuando una persona dice todo el tiempo, todo bien, no tengo problemas, estoy muy bien, todo el tiempo, eso es preocupante. Porque ninguno está bien todo el tiempo. Ninguno de nosotros. A veces cuando yo estoy angustiado por algo, los hermanos en la iglesia me preguntan, pastor, ¿cómo está? Yo digo, hermano, estoy mal. Pastor, ¿cómo así? Pero tranquilo, voy a mejorar. Estoy en manos de Dios. Es un proceso. Pero, ¿para qué fingir si no estoy bien? ¿Para qué fingir? Dios no restaura a los que esconden su pecado. Dios restaura a los que confiesan su pecado. La Biblia dice en Proverbios 28:3, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta, que confiesa y se aparta, se arrepiente y aparta, alcanza misericordia. Cuando el hombre confiesa, Dios se olvida. Cuando el hombre se arrepiente, Dios perdona. Cuando el hombre encubre, Dios lo revela. Yo prefiero lo primero. Prefiero confesar y arrepentirme que Dios me exponga públicamente. Entonces, ese grupo de personas era aquel grupo que siempre hicieron todo mal y además rechazaron todas las oportunidades que Dios les dio de cambiar. Segundo grupo, los que respondieron mal, se arrepintieron, fueron restaurados para el propósito, pero tuvieron que vivir con las consecuencias. ¿Tuvieron que vivir con qué? Pero por lo menos se arrepintieron a tiempo de cumplir el propósito de Dios. En ese grupo entran algunos, como Judá. Judá cumplió el propósito de Dios, como aprendimos hace 8 días. Sin embargo, la Biblia dice que él tuvo que responder por las consecuencias. Por haber andado con prostitutas, tuvo que responder. Fue avergonzado públicamente y de esa relación nacieron 2 muchachos que él tuvo que cuidar. Y nunca más tocó
a esa mujer. O sea, yo creo que la vida íntima sexual de Judá quedó una vida ya, se acabó allí, siendo joven todavía. Le dio tanto miedo volver a pecar, que él dijo, yo no quiero más saber de eso. Quiero vivir en santidad total para Dios. Judá. Otro caso que vimos fue el de Sansón. Cumplió el propósito de Dios porque se arrepintió a lo último. Sansón es de aquellos que llega al cielo oliendo a humo, porque estuvo a un paso del infierno. Estuvo en la puerta del infierno, que llega allá así, soplando así atrás, ¿no? Diciendo, ay Dios mío. ¿Sabe? Sansón se arrepintió a lo último y Dios cumplió el propósito, pero perdió su familia, perdió su dignidad, perdió la libertad, perdió la visión, perdió la fuerza y terminó perdiendo la vida. Todo pudo ser diferente. Él pudo cumplir el propósito de Dios de otra manera. En ese grupo son personas que hicieron todo mal, tomaron muchas malas decisiones, pero en algún momento se arrepintieron, tomaron una oportunidad en serio, solo una, y perseveraron hasta el fin. Así fue con Jacob, Judá, aún David, que sabemos, una vida de glorias, pero tuvo un capítulo en la Biblia que manchó toda la historia del rey David, cuando deseó la mujer ajena, y codició y quedó con la mujer ajena. No solo codició, echó mano a lo que no era suyo. Eso manchó la historia, una vida de glorias, manchada por un momento de insensatez, de arrebato. 5 minutos de descuido destruyeron una vida de gloria. Y David cumplió el propósito de Dios. De él viene el Cristo. Estableció un reino para Dios como Dios quería. Destruyó todos los enemigos de Israel y murió, y Dios dijo, fuiste aprobado. Sin embargo, a causa de aquel pecado, David tuvo una vida de vergüenza, de humillación pública, de revueltas en su reino, que tuvo que aplacar por todo lado. Además, sus hijos se levantaron contra él por causa del pecado, y él termina teniendo que pelear contra su propio hijo que lo quería matar. Perdió 2 hijos en esa historia, 3, los 3 mayores, Absalón, hay otro que no me acuerdo el nombre ahora, y Aminón, por causa de eso. Por causa de su pecado, Dios, la Biblia dice que abrió la puerta para un espíritu de inmoralidad sexual, de impureza sexual, que entró en su casa, y el propio hermano violó a la hermana. Y David no podía hacer nada, porque él sabía que él era el culpable. Hay hombres que creen que una aventura no va a tener ninguna consecuencia, y no saben que están colocando un precedente en el mundo espiritual, y que así como ellos abrieron esa puerta y no que se arrepienten a tiempo, por esa puerta entran demonios a la vida de sus hijos. Después no entienden por qué un muchacho tiene problemas con pornografía, por qué la muchacha tiene tendencia a la vida promiscua, porque puertas fueron abiertas, no hubo arrepentimiento. Por eso esas puertas tienen que cerrarse. David, Sansón y algunos hoy también que han hecho las cosas mal, se arrepienten a tiempo. Dios los restaura y los usa para cumplir el propósito, pero tienen que vivir con las consecuencias. Cada uno de ellos tuvo que vivir con las consecuencias de sus errores en niveles diferentes, porque pecaron diferente. Cada pecado trae una consecuencia. No es lo mismo de pasar un semáforo en rojo que en un momento de ir a matar a una persona. El que pasó un semáforo en rojo es pecado. Está infringiendo una ley y es pecado. Pero no es mayor la consecuencia si no se estrella, ¿verdad? Si no hay nadie, miró y pasó, es pecado, debería esperar. Y el Espíritu Santo va a decir, pecaste. Tienes que arrepentirte y no hacerlo más. Pero la persona que mata a otra tiene que ir para la cárcel. Las consecuencias son diferentes. Ambos son pecados, pero las consecuencias son diferentes. Pero como ellos tomaron a Dios en serio, se arrepintieron a tiempo, Dios les dio su gracia para soportar las consecuencias. No dejaron pasar la presencia de Dios en su última oportunidad y cumplieron el propósito, pero con dolor. No dejaron que las piedras clamaran en su lugar, a pesar de todo.
Usted se acuerda que cuando Jesús iba entrando en Jerusalén, la gente gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Colocaba la ropa en el piso, cortaba las palmas de árboles, ¿no? Y recibieron al Señor con fiesta. Estaba profetizado en la Biblia que el Cristo tenía que entrar en Jerusalén de esa manera, antes de ir a la cruz. Y la gente dijo los sacerdotes molestos con envidia, dijeron a la gente, no, diga a esa gente que se calle. Y Jesús que dijo, si ellos se callan, las piedras clamarán. ¿Qué significa? El propósito de Dios se cumple. Pero ellos no dejaron que las piedras clamaran en su lugar. Un Judá, un David. Ellos dijeron, no, yo la embarré, pero no voy a dejar que Dios tenga que levantar piedras para cumplir el propósito. Yo lo voy a cumplir. Y cumplieron. Pero nosotros vemos un otro grupo también. Número 3. Los que siempre respondieron, ¿cómo? Siempre se arrepintieron sin necesidad de tocar fondo. Diga, el que confiesa tentación no tiene que confesar pecado. Dígalo otra vez, quiero que la iglesia lo diga. Diga, el que confiesa tentación no tiene que confesar pecado. La última vez, el que confiesa tentación no tiene que confesar pecado. ¿Qué significa eso? Nosotros no tenemos que embarrarla para ser restaurados. ¿Me explico? Si nosotros antes de pecar doblásemos rodillas y dijéramos, Dios, ayúdame porque la tentación está grande. Buscamos un líder, un pastor que nos pueda ayudar. Ore por mí, hermano, ayúdame, no me dejes solo. A veces hay tentaciones que nosotros, si no buscamos ayuda, si no huimos del lugar, pecamos. Y después vienen las consecuencias. Es como las personas que son adictas al alcohol. Usted ha visto que cuando les da esas ganas de tomar, ellos salen buscando una botella donde sea. Y la familia tiene que esconder las botellas. ¿Se ha visto? Así es con la pornografía también. Así también es con las vulgaridades. Así también es con todo tipo de pecado. La ira. Nosotros tenemos que huir del lugar que nos lleva a pecar. La Biblia dice, resistid al diablo, pero huid del pecado. Pero la gente quiere muchas veces resistir al pecado y huir del diablo, lo contrario. Entonces la palabra de Dios nos muestra que nosotros no tenemos que cometer esos pecados. Escucha bien. Otro día yo pensaba en eso. Adán y Eva en el huerto. Dios puso a Adán y Eva en el huerto. Había muchos árboles que podían comer, de todo. De clases de frutas que usted nunca se va a imaginar. Había en el huerto. Dios dijo a Adán y Eva, coma de todo. Pero hay un árbol que no quiero que coma. De la ciencia, del bien y del mal. Preguntaron, ¿por qué? Eran del grupo, ¿cómo se llama? Tal cual. ¿Por qué? ¿Y por qué, Señor? Ahí Dios contestó, porque en el día que coma, morirás. La palabra morirás allí en hebreo es un permanente continuo. Morirás, 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 morirás. Punto suspensivo. Seguirás muriendo por la eternidad. Muere espiritualmente, muere emocionalmente y muere físicamente. De la tierra vino, a la tierra vuelve. Dios no creó el hombre para morir. Por eso nos da tan duro la muerte. La muerte es consecuencia del pecado original. Por eso Jesús venció la muerte. Y los que creemos en Él, algún día venceremos la muerte. Resucitaremos con Él para una vida nueva, en un cuerpo nuevo. Ahora, Dios dijo a Adán y Eva, no coman porque morirán. Ya saben que no deben comer. ¿Cierto? ¿Qué es lo que Dios? Yo me puse a pensar, Señor, ¿qué es lo que tú querías de ellos? Tú no querías que ellos conocieran o que nosotros conociéramos el bien y el mal. Dios dijo, sí, yo les iba a explicar el bien y el mal poco a poco. Como un padre le explica a su hijo, hijo, no haga tal cosa. Yo te pregunto, un padre, porque yo he escuchado a veces unas tonterías en ese sentido. Hay gente que va y la embarra, pasó 20 años en la droga, una cantidad de problemas, de vicios, estuvo en la cárcel, robó, mató, engañó, deshonró muchachas, vírgenes, destruyó familias y todo. Ahí vuelve
a lo último y se arrepiente, siendo que a principio él fue avisado, conocía el evangelio, le predicaron, le dijeron no lo hagas, pero después de sufrir 20, 30 años vuelve-se arrepentido. Ahí Dios perdona y lo restaura, aunque tiene que vivir con las consecuencias, ¿cierto? Ahí he escuchado a algunos que dicen así, pero fue bueno pasar por todo eso, pastor, porque aprendí. Es lo más tonto que alguien puede decir, perdóname la palabra. Escucha eso. Hay dos maneras de descubrir lo bueno y lo malo: escuchando la voz de Dios o sufriendo las consecuencias. Usted que es papá, ¿usted cómo quiere que su hijo descubra que la droga es mala? Que sea varios años drogadicto y después vuelva y dice, papá, me tiré la universidad, me tiré 20 años de mi vida, pero descubrí que la droga es mala y que usted tenía razón. ¿Usted quiere que descubra así? ¿O usted quiere que él descubra lo siguiente? Nunca la pruebe. Y que cuando la ofrezcan, él diga a sus amigos, no, mi papá dijo que es mala y yo le creo. ¿Cómo quieres? ¿Ah? ¿Cómo quiere? ¿La primera o la segunda? La segunda. Dios me dijo, hijo, yo quería que Adán supiera, descubriera lo malo, que la muerte es mala, que la enfermedad es mala, que el infierno es malo, que el pecado es malo, escuchando mi voz, confiando en mí. Lo que Dios quería es que Adán le dijera al diablo, no, mi papá dijo que este árbol es malo y no lo voy a comer. Y si el diablo preguntara por qué, diría, porque voy a morir. ¿Y qué es la muerte? No lo sé, pero algún día Dios me lo va a explicar. No quiero descubrir por mis propios medios, quiero escuchar la voz de Dios. O sea, yo no tengo que contaminarme para descubrir que lo malo es malo. ¿Cuánta gente dice eso? Tuve que cometer esos errores para aprender. No, usted tuvo que cometer los errores por rebeldía. Porque si usted antes de cometer los errores hubiese consultado la palabra de Dios y obedecido, lo hubiera aprendido de otra manera. No sé si me explico. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Y esa es la generación que Dios va a levantar. Esa es una iglesia de restauración, en que no importa cómo lleguemos acá, Dios nos perdona y nos restaura. No importa los errores que cometimos, Dios nos restaura. Pero aquellos que aún no han cometido, escúchame bien, jóvenes, no tienen que cometerlos. Por ahí dicen que alguien que aprende con sus propios errores es inteligente, pero el que aprende con los errores ajenos es sabio. Yo quiero ser sabio. Cuando veo que le fue mal a ese, yo digo, por ahí no voy. Mi papá cometió ese error y le fue mal. Ay, yo no voy por ese camino. Nosotros podemos tomar decisiones. Y ese tercer grupo me encanta, porque es aquel grupo que no tuvo que tocar fondo para entender que lo bueno era bueno y que lo malo era malo. Cumplieron el propósito de Dios a perfección y solo cosecharon bendiciones en sus vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya, Señor, por este grupo maravilloso? Usted me preguntará, ¿habrá alguien así, pastor? Ay, y son más los buenos que los malos. Te lo voy a mostrar. Ese grupo es el grupo de aquellos que respondieron bien a Dios todo el tiempo. No fallaron, fueron fieles de comienzo a fin. No necesitaron mucha restauración, sino proyección. Nunca perdieron la presencia, cumplieron bien el propósito de Dios. Así fue con Abel, Isaac, José, Samuel, Josafat, Juan Bautista, Juan Apóstol y otros, muchos otros. Cada uno de estos que está en la Biblia tuvo una vida de victoria de comienzo a fin. Abel, ¿qué es lo que usted escucha mal de Abel en la Biblia? ¿Ah? Nada. Por eso la Biblia dice que él entró en la galería de los héroes de la fe. La Biblia dice que hasta hoy la sangre de Abel clama delante de Dios por justicia. Limpio. Yo imagino a Abel, un muchacho tan noble, tan dulce, tan obediente a sus padres, tan consagrado a Dios. Yo imagino a Caín, porque la Biblia nos da a entender cómo era el carácter de los dos. Un Caín rebelde que papá decía, hijo, no lo haga. Y él decía, yo lo voy a hacer porque quiero saber cómo se siente. Pero imagino un Abel que papá decía, hijo, Dios nos dice que hay que sacrificar un
cordero para Dios, es una oveja, no es fruta del campo, es una oveja. Y Abel decía, sí, papi, por eso yo voy a dedicarme a criar ovejas. Quiero dar tantas ovejas para mi Dios. Gracias, papi, por enseñarme. Ese muchacho noble que bajaba la cabeza, que desde cuna aprendió a hacer caso. Isaac, la Biblia nos muestra a Isaac como el hijo del amor, el hijo que siguió las huellas de su padre Abraham, y aunque cometió errores, fue fiel de comienzo a fin. José, ni hablar de José. Mira que José tuvo la misma tentación que tuvo Sansón, mujeres. Las mujeres buscaban a José porque era puesto, era noble, era limpio, era ordenado, trabajador, a tal punto que siendo esclavo no valía nada. Una mujer de la alta sociedad, esposa de la mano derecha de Faraón, la esposa de Potifar, se fijó en él y preparó todo para hacerlo caer. Y cuando viene y lo tienta muchos días, él siempre decía no. Cuando a lo último lo agarró de la ropa, estaban solo los dos en la casa, y le comienza a quitarle la camisa a las malas, y José la para y dice, ¿cómo pecaría yo contra Dios de esa manera? ¿Y cómo traicionaría la confianza de tu esposo? No. La dejó y salió corriendo. Ella dijo, lo voy a mandar matar. Él dijo, haga lo que quiera, pero yo no voy a pecar contra Dios ni contra tu esposo. Yo tengo honor y tengo fe, y tengo una virginidad que guardar hasta el matrimonio. Oh, José fue muy santo, y en tierra extranjera nunca cedió. Cuántos momentos de soledad, de tristeza, de depresión, pero él decía, no importa, seré fiel. Samuel, ¿cuál es la persona que puede hablar contra Samuel? Samuel, cuando fue a entregar su ministerio y ministraba a Dios desde niño, porque fue criado en el templo, comenzó a escuchar la voz de Dios, era un niño de unos 10 años, y fue profeta hasta los 100 y pico de años. Y cuando fue a entregar su ministerio, él se reunió con la nación de Israel, millones de personas, y dijo, ¿quién de ustedes me puede acusar de alguna falta? Toda la nación silenció, bajaron la cabeza y dijeron, no, nunca te vimos cometer un error. Él dijo, ustedes no tienen nada contra mí, no, pero yo sí tengo contra ustedes. Y comenzó a hablar la palabra del Señor de una manera tremenda, y vino un arrepentimiento y restauración en la nación. Pero Dios ya restauró nuestras vidas, amén. Ya no hay nada contra nosotros, amén. Porque si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay para nosotros. Ese tercer grupo también está Juan Bautista. Juan Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan Bautista. Un testimonio intachable, de comienzo a fin. Juan Apóstol y muchos otros. Hoy en día también, amén. ¿Cuántos creen que sus hijos son de este grupo? ¿Cuántos pueden decir, mis hijos hacen parte de este grupo? Intachables delante de Dios. Amén. ¿Cuántos creen, cuántos reciben esa promesa? Ahora, si los buenos y los malos tienen la misma oportunidad de arrepentimiento y cambio con Dios, alguien podrá preguntar, pastor, ¿cuál es la ventaja entonces de ser bueno? ¿Cuál es la ganancia de ser fiel toda mi vida? Muchas. Primero, una vida mejor en la tierra, sin secuelas de pecado. Y segundo, galardones eternos en el cielo. Porque una cosa es la salvación, otra cosa es el galardón. La salvación es gratis, el galardón es por servicio a Dios. Yo no quiero solo salvación. Si Dios me concede su gracia como le he pedido, yo quiero salvación, que ya la tengo en Cristo, y quiero también galardón. Quiero vivir una vida de testimonio, para que cuando llegue al cielo tenga premio. José y Sansón tuvieron la misma tentación. Uno fue fiel, el otro una vida de caídas. Sansón se arrepiente a lo último, pero José nunca falló. Ambos cumplieron el propósito de Dios, pero ¿quién terminó mejor? ¿Quién sufrió más? ¿Quién tuvo más el respaldo de Dios en su vida?
¿Quién perpetuó su nombre como símbolo de bendición? Porque yo no veo a mucha gente llamar a su hijo de Sansón. ¿Hay alguien que quiera colocar el nombre de Sansón en su hijo? ¿Por qué? Porque es un símbolo de algo malo. Cumplió el propósito de Dios, pero su nombre quedó como un símbolo de algo malo. Pero ¿cuántos Josés hay en el mundo? Yo mismo. Yo he dicho a mi esposa que quiero fabricar un José Eduardo. Y ella me ha dicho, no, adoptemos. Ya que comenzamos a adoptar, sigamos por ese camino. Entonces, ¿cómo es bonito colocar el nombre en un hijo de José? No le puse a Moisés José porque Dios mismo me dijo, no, él se va a llamar Moisés. Yo hago caso. Pero José, Dios, ¿sabe qué significa José? El nombre José viene de la misma raíz de Jesús y de Josué. Significa Salvador. Salvador con gracia. ¿Sabe? Sansón murió en una cárcel, sin dignidad, enfermo, con los ojos vuelto nada, tal vez lleno de cosas feas en esos ojos. Despreciado, miserable, perdió todo, aunque cumplió el propósito de Dios. Pero Dios no quería que fuera así. Pero José, ¿sabe cómo dice que murió José en la Biblia? José vio los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. La Biblia dice que él sentó en sus piernas los nietos de Efraín. Hasta la 4ª generación. Murió con 110 años, lleno de gloria y de honras. Se sentó en el trono de Egipto, de gobernador de Egipto, lleno de riqueza, de prosperidad, de gloria, de honra. Cuando murió el pueblo de Israel, toda la nación lloró. Cuando Sansón murió, lloraron, pero de alegría. Cuando José muere, lloraron de tristeza. Y él hizo prometer a la nación, él dijo, el día que muera, lleve mis huesos de acá. Yo quiero ser sepultado en la tierra de mis padres. Dios me lo prometió y lo cumplieron. Fue la cosa más hermosa cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, llevando un ataúd. Y en ese ataúd estaban los huesos de José. Murió con gloria. ¿Sabe quién lo sepultó? ¿Sabe quién lo sepultó? Nadie menos que Josué. Josué hizo un servicio fúnebre 430 años después y dijo, hoy vamos a sepultar al hombre más grande que ha habido en nuestra nación. Su nombre, José. Conquistó un nombre que significa bendición, que significa prosperidad, que significa gloria. Bendita sea la historia de los Josés que han pasado por este mundo. Aleluya. Y hablo de los Josés espirituales, de los que son fieles. Declaro que todos nuestros hijos, sin importar el nombre que tengan, son Josés. Son Josés. Aleluya. Son Samueles. Son Juan Bautistas. Juanes Bautistas. Amén. Hombres fieles hasta el fin. Escucha bien, voy a terminar. Todos aquí hemos tenido muchas oportunidades en nuestra vida de responderle a Dios. Y hoy tenemos una más. Nunca sabemos cuándo será la última. La Biblia dice que Jerusalén fue destruida porque rechazó su última oportunidad. Cuando Jesús entró en Jerusalén, él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedrea a los profetas, que destruye a los que te son enviados, matas. Y dijo a Jerusalén que su casa quedaría desierta y que sería destruida. Y esa profecía se cumplió literalmente en el año 70, cuando los romanos arrasaron a Jerusalén. Y él dijo que sería destruida porque no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, no conociste tu última oportunidad de arrepentimiento. Yo quiero invitarte hoy a que nos pongamos de pie. Dios nos está hablando. Dios está golpeando la puerta de tu vida y está diciendo, no quiero pasar de ti. Pero hoy hay dos llamados. El primer llamado es aquellos que en algún momento de nuestra vida respondimos mal o hemos respondido mal hasta ahora.
en toda nuestra vida. Hoy Dios te llama a tomar esa oportunidad de arrepentimiento como si fuera la última, para comenzar a vivir con excelencia y cumplir el propósito de Dios, enfrentando las consecuencias que tenga que enfrentar, pero Dios te va a dar gracia para enfrentar y ser aprobado. Pero el segundo llamado es a aquellos, especialmente los jóvenes, los juveniles que están entre nosotros, a los que están empezando hasta ahora, que no han cometido los errores de los mayores. Hoy Dios te llama a que vivas